Bien, si usted ya está en su lugar, por favor acompáñame al Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 4, y vamos a leer esta bastante breve declaración de Jesucristo, y que forma parte de ese discurso que nosotros conocemos como el discurso del monte o el sermón del monte, el sermón que estamos estudiando. Es una oración pequeña, es una oración breve, y dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Así que el tema que vamos a ver en esta tarde es, tomando esta afirmación de Jesús, la siguiente: felices los infelices. Sí, hermano, adelante. No sé si recuerdan que esta frase la traté demasiado breve, quizá no hice ese énfasis. Cuando Jesucristo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta frase, el reino de los cielos, está encerrando tanto a Cristo, que es el Rey, como todo lo que le pertenece. Esto es importantísimo, porque aquí está el tema que nos habla acerca de la salvación. Solamente los pobres reciben a Cristo y reciben con Él todo lo que a Él le pertenece. Esto sería muy similar a lo que Pablo escribe en la carta a los Efesios en el capítulo 1, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Es decir, los pobres han recibido todo lo que es del Padre y lo que es del Hijo, el reino de los cielos. Así es. Felices los infelices es el tema que vamos a tratar en esta tarde. Y vamos a hacer una oración. Incline su rostro y vamos a orar en estos momentos. Padre, en el nombre de Jesucristo nos acercamos delante de tu presencia. Nuestra oración es porque a través de tu palabra, a través de la predicación de tu palabra, nuestros corazones puedan ser edificados, consolados, confortados, amonestados, Señor, y que podamos tener esa gracia de ser edificados en nuestra fe. Ayúdanos a entender la verdad de tu palabra, ayúdanos a entender las necesidades que tenemos, Señor, y ayúdanos a percibir, Padre eterno, cuál es nuestra condición para que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad. Gracias, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ahora, ya es un hecho que el Señor Jesucristo no está hablando de 8 o 9 personas diferentes, es decir, los pobres, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón. No son personas distintas. En otras palabras, no pensemos que Jesús está diciendo, aquí hay algunos que son pobres, hay algunos que lloran, algunos otros son mansos, otros son limpios de corazón, otros son misericordiosos. Más bien Jesús está hablando de las cualidades del carácter de quienes son sus discípulos. Los que son discípulos de Jesucristo son entonces ellos los pobres, ellos los que lloran, ellos son los mansos, ellos son los que tienen hambre y sed de justicia, ellos son los misericordiosos, ellos son los de limpio corazón, ellos son los perseguidos. Estos son los hombres mansos, estos son los discípulos de Jesucristo. Todos ellos tienen estas disposiciones de carácter, ellos tienen un carácter que da evidencia de cada uno de estos aspectos. Hermanos, llorar es una de las emociones más naturales en todos los seres humanos. Lo primero que tenemos que ver, hermanos, es que Jesucristo no está generalizando o no está abarcando a todas las personas con esta afirmación. Los niños lloran, los hombres lloran, las mujeres lloran. Los seres humanos lloramos. Quizá esa es una de las emociones o de los sentimientos que son evidentes desde que nacemos y que llevamos hasta nuestra muerte. Cuando un niño nace, llora porque es una manera en que sus pulmones se llenan de aire, en que se oxigena, y el llanto es una de las primeras emociones o experiencias en el ser humano.
Si pensáramos en una persona que nunca ha llorado, realmente no la encontraríamos, porque todos los seres humanos lloramos. ¿Será que Jesús se está refiriendo a todos los seres humanos? ¿Será que Jesús está diciendo todo el mundo es feliz porque todos ustedes lloran? ¿A qué se refiere el Señor Jesucristo cuando dice bienaventurados los que lloran? Ahora, así como todas las personas lloran, también es cierto que todos lloramos por situaciones diferentes. Hay circunstancias que hacen llorar al ser humano. Por ejemplo, un niño puede llorar cuando no recibe lo que quiere, cuando desea algo y no se le da, llora. Un hombre puede llorar porque se siente solo, porque se siente abandonado. Una persona puede llorar porque se siente frustrada ante una enfermedad a la que no encuentra respuesta. Puede llorar. Una persona llora porque pierde algo que amaba tanto, algo que quería tanto y lo llega a perder, llora. Un ser humano llora cuando pierde algún familiar, muere papá, mamá, un hijo, un hermano. Llora. El ser humano llora por muchas razones. Lloramos por tristeza, lloramos porque sentimos vergüenza, porque sentimos culpa, lloramos porque sentimos dolor a causa de las cosas que hemos hecho, o lloramos porque nos sentimos insatisfechos con lo que hemos recibido. Todos hemos llorado y usted puede recordar las ocasiones en las que ha llorado y las razones por las que usted ha llorado. Hay personas que lloran de coraje, lloran porque están profundamente enojadas, profundamente airadas, sienten amargura en su corazón y lloran. ¿A qué se refiere Jesús con bienaventurados los que lloran? ¿Está diciendo bienaventurados todos los seres humanos que lloran? Bienaventurado el niño que llora porque no tiene lo que tiene. Bienaventurado el hombre que pierde a un familiar porque llora la pérdida de ese familiar. Bienaventurada la persona que llora por enojo porque está sintiendo la frustración de haber sido defraudado. ¿A eso se refiere el Señor Jesucristo? Si esta expresión fuera una expresión general, hermanos, tendríamos que decir que todos los seres humanos son dichosos, son felices, son bienaventurados, porque todos lloran. Pero Jesús no se está refiriendo a todo tipo de sufrimiento, no se está refiriendo a todo tipo de lágrima, de lamentación, no se está refiriendo a todo tipo de llanto. Incluso recuerdo a una persona que asistía a la congregación y en muchas ocasiones tuvimos pláticas o tuve pláticas con él en su casa. Y recuerdo que cada vez que hablaba con este hombre, terminaba llorando. Al principio pensaba, wow, qué poderosas son las palabras que le digo, que siempre llora. Me di cuenta que en realidad esta persona lloraba como una acción psicológica. Es decir, él mismo se provocaba el llanto, porque después de llorar decía, me siento bien, me siento liberado. Pero esta persona, a pesar de que siempre lloraba, nunca se arrepentía. Finalmente dejó de asistir a la iglesia. Muchas personas ven el llanto como una catarsis, como una liberación, como una limpieza profunda de sus emociones. Y muchas personas ven en el llanto algo terapéutico, algo sano. Algunos dicen no llores y otros dicen llora. Desde luego, el llanto tiene algo que nos ayuda a liberarnos de la frustración, nos ayuda a liberarnos de nuestras emociones, nos ayuda a liberar nuestro enojo, nuestra tensión, nuestra frustración. Pero hermanos, el llanto en sí mismo no es lo que hace al hombre feliz. Es decir, no es el llorar por llorar lo que convierte a un hombre dichoso o feliz, porque entonces todo mundo sería feliz. Todas las personas serían felices. Jesús, en primer lugar, recuerde que esto que nos está enseñando lo dirigió especialmente a un pueblo que se acercaba a Él, que lo buscaba, algunos con una correcta interpretación de las cosas, otros muy equivocados, pero Jesús comienza a enseñarles a quien Él calificó como sus discípulos. Gente que le estaba siguiendo para aprender acerca de Él. Así que, en primer lugar, bienaventurados los que lloran, no es general, no es a todas las personas. A veces nos vamos a encontrar con personas que han perdido a un familiar y lo peor que usted o yo podemos decirle a esa persona doliente es, Jesús dijo, bienaventurados los que lloran. Es lo peor que podemos hacer.
Porque este no es un consuelo para todos los seres humanos. No es un consuelo para cada doliente, para cada persona que está sufriendo, para cada persona que está afligida. No es un consuelo para todo el mundo. De hecho, hermanos, se nos dice, por ejemplo, en el libro de Proverbios, cuando el Señor habla en contra de los impíos, acerca de aquellos que se ríen ante los mandatos del Señor, Él les dice, ustedes llorarán y yo me reiré de ustedes. Así que incluso Dios se ríe de algunas personas que lloran. Usted y yo podemos sentir dolor ante la persona que está angustiada, que está afligida, porque igual somos iguales, somos personas con los mismos sufrimientos o experiencias, y a lo mejor vemos a una persona que está sufriendo a causa de su pecado y terminamos diciendo, pues pobrecito, sí era bien malo, pero no se merecía lo que le hicieron. Pero Dios dice, me río de los impíos cuando ellos lloran, porque oyendo mi enseñanza la han desechado. Porque oyendo mis mandamientos se han burlado de ellos, y cuando llegue lo que tanto temen y entonces lloren, yo me reiré de ellos. Así que Jesús no está hablando de manera generalizada, Él no está hablando como una persona empática, como un terapeuta, como un psicólogo. Él no está hablando como una persona que dice, bueno, a mí me enternece que la gente llore y yo quiero decirle a todos los que lloran que yo los voy a hacer feliz. No son esas las palabras de Jesucristo. No es esa la idea que Jesucristo quiere que sus discípulos aprendan. En primer lugar, hermanos, tomando en cuenta que estas palabras están dirigidas a los discípulos, esto lo tenemos que ver a la luz del Antiguo Testamento para entender a quiénes se está refiriendo el Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el libro de Éxodo capítulo 3, verso 7, Éxodo 3, 7, si alguien tiene la lectura, puede hacerla, por favor. Gracias. Tenemos ahí, hermanos, que el Señor habla acerca de su pueblo y dice, yo he visto la opresión de mi pueblo. He oído el grito de dolor provocado por sus capataces. Sí, conozco muy bien sus sufrimientos. Ahora, ¿se da cuenta que Dios está hablando específicamente de los sufrimientos de su pueblo? No de los sufrimientos de todo el mundo. No está hablando del dolor y de la angustia de todos, sino de aquellos que Él había amado, de aquellos a quienes a través de Abraham había llamado a ser su pueblo, quien teniendo a Abraham como mediador los llamó a ser suyos, y después que fueron 400 años esclavos en Egipto, el Señor dice, yo veo el dolor de mi pueblo. Y las palabras que tenemos aquí son muy similares a las del Nuevo Testamento. Cuando Jesús dice, bienaventurados los que lloran, este llanto al que se refiere no solamente es un llorar, sino una expresión tan dolorosa que generalmente hacía referencia a los endechadores. Es decir, a personas que a veces eran contratadas para que en los funerales fueran llorando detrás del muerto y junto con la familia. Los endechadores eran personas que expresaban mucho dolor, que gemían, que se afligían, que se golpeaban, que se rasgaban, que se arrancaban el pelo de la cabeza, el cabello de la cabeza, por el profundo dolor que querían demostrar a causa de la pérdida de una persona. Así que tampoco está hablando de cualquier gente. Está hablando de un profundo dolor, de un profundo llanto, de un llanto que se expresa incluso de manera física por la frustración que se siente dentro de sí mismo. Pero antes de seguir adelante, yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Cuál es la razón por la que usted lloraría de esta manera? Es decir, con tal angustia, con tal dolor, que fuera evidente su desesperación, ¿qué razón le llevaría a usted llorar de esta manera?
Esa debería de ser la razón, ¿verdad? El pecado. A veces lloramos por cosas tan triviales, hermanos. Lloramos porque teníamos tantas esperanzas como padres que nuestros hijos sacaran el primer lugar en la carrera de la escuela, y cuando ellos no lo sacaron, lloramos de frustración y decimos, no es posible si mi hijo entrenó tantos días y tanto tiempo. Lloramos porque por cosas que son triviales, que no tienen importancia. Hermanos, he visto a gente a veces por la televisión o en la calle, gente llorar porque su equipo de fútbol pierde un campeonato. Desesperados, llorar porque no alcanzaron la meta que ellos deseaban. ¿Qué es lo que a ti te provocaría tal dolor que te llevaría a llorar? En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 7, mire lo que escribe el apóstol Pablo en esta carta, en el verso 24, 7:24 de la carta de Pablo a los Romanos. Observe usted la exclamación. ¿Alguien quiere leer 7:24 de Romanos? Ahora, ¿cuál cree usted que era la actitud de Pablo cuando escribe estas palabras? La verdad es que nosotros lo leemos de diferentes maneras, ¿verdad? A veces podemos estar leyendo el texto y estamos leyendo, pero veo otra ley en mis miembros que combate contra la ley de mi mente y me encadena con la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así lo leo. Pero el dolor que tiene el apóstol Pablo, él se siente tan frustrado porque dice, yo quiero ser santo y me doy cuenta que hay pecado dentro de mí. Y él exclama, miserable de mí. Hay frustración, hay dolor, hay pobreza, hay miseria en esta exclamación. Mis hermanos, si nuestra condición no nos hace llorar de esta manera como lo hizo Pablo, como lo hizo incluso el profeta Elías en el primer libro de los Reyes, cuando en el capítulo 18 dice que estando Elías agonizante en su alma, exclama a Dios estas palabras, basta ya, Señor, que yo no soy mejor que mis padres, mátame. Imagine la angustia en estas palabras, un hombre que llega a tal punto de darse cuenta de la bancarrota en la que se encontraba, dice él, yo no soy mejor que mis padres. Hay angustia en sus palabras, hay dolor en sus palabras. Esto, como bien dijera John Stott, no podemos llorar si primero no somos conscientes de la pobreza en la que nos encontramos. En otras palabras, escribía el doctor Stott, primero es el arrepentimiento y luego el lamento o el lloro por esa pobreza en la que nos encontramos. Confesión y contrición. Confesión y contrición. ¿Cuándo fue la última vez que lloró por algún defecto de su carácter? ¿Cuándo fue la última vez que lloró por algún defecto en su propia vida? Hermanos, a veces nos sentimos orgullosos, a veces pavoneamos nuestros defectos de carácter. Yo soy una persona que con poquito se enoja. Nos sentimos orgullosos de lo que debería hacernos lamentar. Nos sentimos orgullosos de lo que debería humillarnos y hacernos llorar. Nos sentimos orgullosos de lo que debería ser evidencia de nuestra ruina, de nuestra pobreza, de nuestra miseria. Nos sentimos orgullosos. Bien escribe el profeta en el Antiguo Testamento que el pueblo hubo una etapa en la que parecían niños porque eran arrogantes. Dios les decía, arrepiéntanse. Ellos decían, ¿y de qué vamos a arrepentirnos? Como los jóvenes en la etapa de su crecimiento, en lo que llamamos adolescencia física, cuando los padres les reprochan algo y dicen, ¿y qué estoy haciendo mal?
Cuando esa misma actitud debería llevarlas a una contrición, a una pobreza, a un llanto, a un quebranto por lo miserable que es la condición humana. Jesús está hablando de este tipo de llanto. El pueblo de Israel gemía y lloraba porque sabía que ellos eran hijos de Abraham, llamados a heredar una tierra, llamados a heredar las promesas de Dios, y sin embargo eran esclavos en tierra ajena. Esa condición les llevó a llorar, a gemir, a suplicar, a clamar. Mis hermanos, ¿no debería nuestra situación llevarnos a la misma actitud? El miércoles hablábamos sobre lo que Pablo escribe en la carta a Timoteo acerca de la responsabilidad del hombre de orar por la paz en la ciudad. ¿No debería la situación de nuestra ciudad llevarnos a un quebranto y a gemir delante de Dios, sabiendo que la muerte de Jesucristo es la derrota del pecado, y al ver que el pecado está aumentando, no nos debería quebrantar esa situación? No nos debería entristecer sabiendo que Jesucristo es Señor de toda la creación y los hombres se rebelan cometiendo todo tipo de crímenes, de violencias, de robos, de secuestros, de maldades. ¿No debería quebrantarnos esa situación y llevarnos a llorar delante de Dios por la miseria de nuestra ciudad y nuestra propia miseria? Pero me temo que muchos nos sentimos contentos o conformes con lo que está pasando, sabiendo que lo que estamos viviendo es algo que va contra lo que deberíamos estar viviendo, ya que Jesucristo ha sido sentado a la diestra del Padre. Fue el quebranto, hermanos, de hombres a lo largo de la historia lo que trajo grandes avivamientos, verdaderos avivamientos. Fueron las lágrimas de hombres como Jonathan Edwards que trajeron un despertar a un Estados Unidos que se había hundido en una miseria religiosa. Fue la inconformidad y el lamento de hombres como Martín Lutero que llevaron a buscar un arrepentimiento no de una religión o de una iglesia, sino de toda una nación. Cuando el pueblo de Dios comienza a llorar por la situación en la que se encuentra, hermanos, estas palabras de Jesús llegan a ser ciertas: ellos serán consolados. Ahora, quiero que considere esto. Una de las aversiones que la iglesia tiene es al llanto, al sufrimiento. Muchas personas asisten a la iglesia porque piensan en sus mentes que asistir a la iglesia es sentirse mejor. Los puritanos tenían una práctica, muchos están de acuerdo, muchos otros tantos no están de acuerdo. Los puritanos practicaban lo que llamaban la banca de la contrición. En las iglesias puritanas al frente había una banca donde las personas que estaban arrepentidas o dolientes pasaban y se sentaban en esa banca pensando y meditando en su vida y constriñéndose, entristeciéndose, doliéndose por su condición, y algunos se la pasaban días enteros ahí. Es decir, se sentaban en esa banca y no salían ahí hasta que salieran completamente arrepentidos. Algunos estaban de acuerdo con esa práctica, otros la veían como algo extremista, pero hermanos, hay que reconocer que la iglesia ha dejado de dolerse. Hemos dejado de sentir dolor. Buscamos mil formas de matar el dolor. De repente queremos sentir dolor por nuestros pecados y no falta aquel buen hermano que, bien intencionado, pero que en una mala teología se nos acerca y nos dice: no te preocupes, Dios te ama y te acepta así como eres. No llores. Impedimos la contrición. Impedimos el dolor, impedimos el quebranto por el pecado. Somos prontos para vendar la herida cuando ni siquiera ha sido bien abierta. Somos prontos para llevar esperanza cuando ni siquiera ha habido un verdadero arrepentimiento, un genuino dolor por el pecado. Somos prontos para sanar la llaga cuando Dios no la ha sanado. Jesucristo lleva a la reflexión a aquella gente que está escuchándolo y los lleva sin duda alguna a pensar en lo que el profeta Isaías escribió en el capítulo 61.
Isaías 61. El profeta Isaías habla estas palabras al pueblo de Israel: el Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los corazones desgarrados, a proclamar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel y a promulgar el año de gracia del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que lloran. Pero todo el contexto es gente que está llorando por el profundo pecado que ha corrompido sus vidas. Solo ellos podrán ser consolados. Solo ellos podrán ser sanados. Solo ellos verán la consolación del Señor. Solo a ellos se les comunicará alegría. Salomón escribe en Eclesiastés capítulo 7, versículo 3, mejor es llorar que reír. Pero creo que como la iglesia de manera general ha olvidado esto. ¿Cuántas veces, hermanos, los cristianos cometemos el grave error que después de terminar una predicación, el domingo, por ejemplo, que tenemos de reunión, en la tarde nos sentamos frente a la televisión a ver programas para divertirnos? ¿Dónde está la contrición? Por eso viene el lunes y hemos olvidado absolutamente todo lo que aprendimos. Y si en algún momento nos sentimos movidos al arrepentimiento, la risa nos borró todo deseo de arrepentimiento porque decimos, todo está bien. Martin Lloyd-Jones escribe en su libro El Sermón del Monte, y no lo cito textualmente, sino le parafraseo lo que él escribe. Martin Lloyd-Jones dice escribe que es curioso ver que en los evangelios encontramos a Jesús enojándose, llorando, sintiendo hambre, sintiéndose cansado, sintiendo sed, pero en ninguna ocasión lo encontramos riéndose. ¿Será porque la situación en la que se encontraba el pueblo al que él llegó no había ninguna razón para que él riera? Quizás una observación, escribe el doctor Martin Lloyd-Jones, es peligroso, y lo dice él con mucha claridad, es peligroso hacer de un silencio, es decir, la Biblia calla o guarda silencio respecto a si Jesús reía o no, no nos dice nada. Y dice Martin Lloyd-Jones, es peligroso sacar una conclusión del silencio que guarda las Escrituras sobre este tema, pero es válido ver y observar, hermanos, que en ninguna parte de los evangelios se nos dice que Jesús se ría. Más adelante el pastor Martin Lloyd-Jones señala que en una ocasión en el Evangelio de Juan, cuando Jesús está hablando con los judíos y se encuentran ahí escribas y fariseos, y Jesucristo les dice esto que ustedes están viendo, Abraham deseaba verlo, y él les dice, Jesús después les dice, antes que Abraham fuera, yo soy. ¿Y recuerda usted qué le reprocharon los fariseos? Ellos le dijeron, no tienes aún 50 años y eres tan viejo como Abraham. Y Martin Lloyd-Jones dice que es curioso ver que Jesús aparentaba más edad de la que tenía. Porque Jesús tenía 30 años, pero parecía un hombre de 50. ¿Por qué? El profeta Isaías nos da la respuesta. Porque era un hombre experimentado en quebrantos. Generalmente una persona que sufre mucho aparenta más edad de la que tiene. Y Jesús era un hombre que físicamente se veía mayor, porque no era un hombre dedicado a los placeres de su tiempo, no era un hombre dedicado a buscar el entretenimiento. Mis hermanos, si hay algo que hoy ocupa la mente de la iglesia es el entretenimiento. Van a la iglesia para entretenerse, quieren música entretenida, no quieren música reflexiva, quieren música que les entretenga. Algunos dicen música que sea llena de gozo, de júbilo, para desestresarse.
Todo lo que el hombre hace es porque quiere sacudirse el peso de la culpa, el peso del quebranto, quiere sacudirse ese peso y buscamos entretenimiento. Nos sentamos a ver películas, buscamos algo que nos entretenga, ponemos programas en la televisión que nos hagan reír y olvidarnos un poco de la miseria en la que nos encontramos. Salimos de compras para entretenernos, hacemos todo con el único propósito de entretenernos. No queremos y le tenemos miedo, le tenemos pavor al quebranto. La práctica de sentarnos a meditar en nosotros mismos, de ver nuestra miseria, de llorar por lo que somos, por lo que no hemos alcanzado, por lo que deberíamos ser y no hemos logrado, es una práctica antigua que no tiene lugar ni espacio en la vida de los creyentes en la actualidad. La contrición, el dolor, el arrepentimiento son aspectos de la vida cristiana que han quedado en el pasado. Jesús está hablando a una comunidad, a un pueblo que debe ser consciente de que se encuentra en una posición muy por debajo de la que debería encontrarse. Ellos son el pueblo del pacto y sin embargo son esclavos. Ellos son hijos de Abraham y sin embargo no han heredado las promesas que Dios le dio a su padre Abraham. Eso los debería poner de rodillas y llorar por la miseria en la que se encontraban. Estas palabras, hermanos, son un llamado a la iglesia a considerar el quebranto, a considerar el llanto como una de las prácticas cristianas que la iglesia ha perdido. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por los años que llevas de cristiano y no has alcanzado la meta a pesar de los años que tienes que deberías tener? ¿Cuándo fue la última vez que quizá leyendo el periódico o viendo las noticias en la televisión o por el internet caíste de rodillas por la miseria en la que se encuentra hundida nuestra ciudad? ¿Cuándo fue la última vez que al conocer cuánta maldad existe en el corazón del hombre, tu corazón se llenó de angustia y de dolor y suplicaste por las misericordias de Dios a una ciudad que ha sido golpeada por el pecado y por una iglesia que ha sido impotente para luchar en contra del pecado? La verdad es que si en un momento nos sentimos frustrados, tenemos mil y una manera de salir de esa frustración. Mil y una forma de salir de ese dolor que a veces, de esa angustia que a veces nos puede provocar la situación. El Señor le dice, recordando las palabras del Antiguo Testamento, le dice a estos discípulos, porque ellos serán consolados. Ahora, la consolación no tiene que ver con, ya calma, no va a pasar nada. Recuerde que la grandeza de las bienaventuranzas no están en lo que el hombre hace, sino en lo que Dios hace para aquellos que Él ha elegido. Los pobres, los que lloran, son gente impotente, gente miserable, gente que se sabe completamente impotente y llora no solamente por el pecado de otros, sino por su propio pecado. Se constriñe, se lamenta, llora y se angustia. Y el Señor dice, ellos serán consolados. ¿Cómo consuela Dios al pueblo que llora? El libro de Éxodo es un ejemplo claro de eso. Dios libera al pueblo que sufre y está quebrantado por el pecado. Así que Jesús les está diciendo, ustedes que lloran, ustedes que están quebrantados, ustedes que se angustian, ustedes que se están dando cuenta de su impotencia y de su miseria, ustedes que están aquí y que me tienen a mí como su única respuesta, como su único sustento, ustedes que se han dado cuenta que no pueden hacer nada para cambiar su dolor y su angustia, ustedes serán consolados porque yo estoy para ustedes. Es lo que dice el profeta Isaías, bienaventurados, dice lo que escribe Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, los que han sido quebrantados.
A esos abatidos, Jesús les dice, yo estoy aquí para ustedes. Yo les vengo a anunciar que vine para abrirles las puertas de la cárcel, para traerles gozo en lugar de aflicción. La iglesia quiere reír, pero sin aprender a llorar. La iglesia quiere gozar sin primero sentir el dolor por la miseria en la que se encuentra. La gente quiere gozar sin tener que llorar por su propia condición miserable en la que se haya hundido. Los únicos que serán consolados son aquellos que se dan cuenta de su bancarrota, de su miseria, de su pobreza. Solo ellos recibirán consuelo. Ahora, no el consuelo que trae el mundo. No es ese consuelo de falsas esperanzas, no es el consuelo de no te preocupes, todo va a estar mejor. No es el consuelo de sal a comprar algo y vas a ver cómo se te pasa la frustración. No es el consuelo de vamos a ver algo divertido para que se nos olvide esto. Es el consuelo de una vida transformada, es el consuelo de ver obrando a Dios en favor de aquellos que están llorando por la miseria en la que se encuentran. Es ese consuelo al que Jesús está llamando a sus discípulos. Un consuelo que proviene de Dios y que es para aquellos desdichados que no encuentran nada que les pueda satisfacer en este mundo. Si tú te encuentras satisfecho con todo lo que el mundo produce, si tú piensas que un poco de cristianismo es bueno para mejorar la vida, pero en realidad no sientes dolor por tu condición, si tú piensas que al final de cuentas cristianos, católicos, todos son igual, la cosa es vivir moralmente donde quiera que te encuentres. Si tú no te has dado cuenta de la miseria en la que te hallas, la consolación y la liberación no es para ti. La libertad que promete el Evangelio no es para ti. Es solo para aquellos que están plenamente conscientes de la miseria en la que se hallan sus almas. Si tú puedes a veces sentirte incómodo y decir, ay, yo sé que llevo muchos años en el Evangelio y no he cambiado mucho, pero eres capaz de sobrellevar esa culpa, esa vergüenza, esa frustración, y dices, bueno, a final de cuentas no hay justo ni aun uno. Nadie va a ser perfecto aquí en esta vida y eres capaz de sobrellevar esa situación. Me temo que la consolación no es para ti. Dios consuela a aquellos que han sido quebrantados por su pecado. Aquellos que pueden decir con todos los santos de la historia, Señor, mientras más cerca estoy de ti, más miserable me siento. Y mientras más te conozco, más consciente soy de mi miseria, de mi pecado. Como el apóstol Pablo, pueden decir, Señor, mientras más intento ser santo, más me doy cuenta que menos lo soy. Y mientras más intento obedecerte, más me doy cuenta y mejor soy consciente de lo impotente que soy para obedecerte de todo corazón. Mientras más intento amarte con todo mi ser, me doy cuenta que mi amor es tan débil y que soy capaz de amar todo lo que me rodea y olvidarme de ti, que eres mi Señor. Cuando el alma llega a ese punto de tal aflicción y de tal agonía, cuando no encuentras consuelo en nada más, cuando nada te puede satisfacer, cuando tu alma está completamente llena de dolor y de angustia, y cuando aún los mejores placeres puedes decir como Salomón, me son nada, son vanidad, es entonces que la consolación puede llegar a ti, porque no es Dios dándote cosas, es Dios dándose a ti. No es Dios dándote sus dones para hacerte sentir feliz. Es Dios entregándose a ti en la persona de su Hijo Jesucristo. ¿Recuerda usted, y con esto quiero terminar, recuerda usted cuando Ana lloraba por su impotencia de ser madre? Ella se sentía completamente frustrada, ella había intentado ser madre, había sido una mujer humillada, avergonzada, ella quería ser madre y no podía ser, no podría concebir.
Se acerca a su esposo Elcana y con una desesperación, me imagino a esta mujer agarrándose de las vestiduras holgadas de su esposo y sacudiéndolo y diciéndole: Elcana, dame hijos o me muero. En medio de su angustia ella pedía que Elcana le diera hijos. Y su esposo le dice: mujer, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Sabe? Ahí hay unas hermosas palabras de satisfacción. No es el don lo que complace al cristiano, es que Dios se ha dado a sus hijos. Si usted se acercara a Dios desesperadamente y sacudiéndolo, si pudiera abrazarlo y tocarlo y le dijera: Señor, hazme feliz, Dios te diría: ¿no te soy yo mejor que 1000 dones que pueda darte? ¿No te soy yo mejor que la riqueza, mejor que el pan, mejor que el vestido, mejor que la vida misma? ¿No te soy yo mejor que 1000 dones que puedas tener de mis manos? Yo me he entregado a ti, Emmanuel. Dios con nosotros no es suficiente para darnos felicidad. Pero a menos que entiendas que la mayor necesidad de tu alma es Dios, te sentirás satisfecho con cualquier cosa y correrás detrás de cualquier cosa. Cuando tu alma clama por cambiar o por tener algo, lo que está suplicando es que seas llenado de Dios, que Dios llene tu vida. ¿Será que tú serás uno de estos bienaventurados que lloran su miseria, que lloran su impotencia, que lloran su frustración? ¿O serás de los que encuentran cualquier razón para estar feliz? Que buscan y buscan y buscan la felicidad. Hermanos, usted bien sabe que nunca hemos estado en contra de ser gente feliz. Pero no deje de lado la contrición. No deje de lado el quebranto. No deje de lado la humillación. En muchas ocasiones busco oportunidades, momentos en los que al estar solo busco tiempos para estar solo y quebrantar mi alma, porque cualquier cosa me puede hacer sentir que estoy bien. Busco oportunidades para llorar delante de Dios por mi propia miseria y por mi propia pobreza, porque con mucha facilidad me siento satisfecho. Y es algo que debemos hacer todos y cada uno de nosotros. No le busque la gracia a todo, búsquele también el lado doloroso, no le tenga miedo. La próxima vez que esté frente a su televisión y esté en esos programas, principalmente de nuestro país, programas cómicos llenos de albures, de groserías, en lugar de reírse, sienta dolor por lo que estamos viendo y por lo que está nutriendo la mente de muchos. Sienta dolor. La próxima vez que estés rodeado de sus compañeros de trabajo, compañeros de escuela y escuchas la manera en que hablan, en lugar de producirte risa, siente dolor por lo que ellos están hablando. Constríñete. Aprende a constreñirte. Aprende a sentir el dolor y la miseria de eso que estás escuchando. Es muy fácil sentir las ganas, los labios que quieren reírse, pero si vieras el pecado detrás de eso y la condenación por causa de esos pecados, entonces tendrías una buena razón de sentir dolor. El impío se ríe del pecado y se ríe con los pecadores. El justo no puede hacerlo. Aprendamos a constreñir nuestra alma. Aprendamos a humillar nuestra alma. La próxima vez que estés frente a la televisión o a las noticias y te enteres de todo lo grave que está pasando en el país, constriñe tu alma. Daniel capítulo 9, Daniel ve la condición del pueblo. Él conoce la escritura, ha leído al profeta Jeremías y dice, entendiendo yo que eran los 70 años del cautiverio que Dios había hablado por
a través del profeta Jeremías, humillé mi alma delante del Señor y le dije, Señor, tuya es la justicia y nuestra la indignación. Tuyo es el poder y nuestra la miseria. Porque nosotros, nuestros padres y nuestros reyes, nuestros príncipes, todos nosotros hemos pecado delante de ti. Y dice él, hice humillación y confesión delante de Dios por mí y por mi pueblo. Si dejáramos de correr detrás de la barata felicidad y persiguiéramos la verdadera felicidad, esa que cuesta lágrimas, esa que es difícil de alcanzar, hermanos, entonces entenderíamos lo que significa dichosos los que lloran, felices los infelices, porque encontraremos a Dios detrás de esto. Incline su rostro y vamos a hacer una oración. Padre,